Buen día con todos. Hoy tocaremos, hoy continuando con el seminario de gestión de calidad e inocuidad alimentaria basado en la ISO 22000 del año 2005. Hoy tocaremos el tema número 2, el cual es los peligros en alimentos, tanto físicos, químicos y como biológicos. En este tema tocaremos 6 puntos. En el punto número 1 tocaremos una introducción. En el punto número 2 tocaremos las enfermedades transmitidas por alimentos. En el punto número 3 tocaremos la clasificación de los alimentos. En el punto número 4 tocaremos los peligros biológicos. En el punto número 5 los peligros químicos. Y por último, en el punto número 6 tocaremos los peligros físicos, los cuales los voy a detallar uno por uno. Empecemos. En el primer punto de la introducción, los peligros deben ser de tal naturaleza que su eliminación o reducción a niveles aceptables sea esencial para la producción de alimentos inocuos. En el sistema HACCP, peligro significa la presencia de agentes que estén en condiciones que puedan causar daño a la salud del consumidor. Esta definición no se aplica a otras condiciones indeseables o a la presencia de otros tipos de contaminantes, tales como insectos, cabello, descomposición, fraude económico o violación de las exigencias de calidad. Entre los diversos factores que contribuyen para la ocurrencia de un peligro biológico, podemos citar el siguiente, tal y como la dosis infectante. Bueno, la dosis infectante se refiere al número de microorganismos necesarios para causar enfermedades. Sin embargo, para la mayoría de los microorganismos, la cuestión sobre la dosis infectante mínima no puede responderse fácilmente. En primer lugar, debe tenerse en mente que entre los consumidores existentes, grupos especiales de riesgo, tales como niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas inmunodeficientes, que pueden enfermar cuando se exponen a un número menor de microorganismos patogénicos. Además, hay varios factores fisiológicos que influyen en la dosis infectante mínima, como el grado de acidez gástrica, el contenido gástrico, la flora intestinal y el estado inmunológico de la persona. Este estado, a su vez, es influenciado por la inmunidad conferida por infecciones previas, por la condición nutricional y por el estrés. Se debe considerar también que la cantidad de microorganismos en un alimento cambia constantemente, al contrario de lo que ocurre con la contaminación por sustancias químicas. Aquí, la compleja cinética de muerte, supervivencia y proliferación de las bacterias en los alimentos es determinada por múltiples factores que pueden clasificarse en intrínsecos, extrínsecos y factores del proceso. Esos factores incluyen pH, actividad del agua, potencial redox, tal y como potencial de óxido de reducción, composición química del alimento y temperatura, humedad relativa y presencia de gases en el ambiente. Además de la presencia de flora competitiva. Por esta razón, los riesgos relacionados con los microorganismos, principalmente las bacterias, varían dependiendo de la composición del alimento, de la producción, del tipo de proceso
o preparación y de las condiciones de embalaje y almacenamiento. Aquí, el número de microorganismos de la dosis infectante debe considerarse con mucho cuidado, teniendo como objetivo las siguientes razones, tales como las siguientes cuatro, las cuales frecuentemente son números extraídos de investigaciones experimentales. En el segundo punto, se obtuvieron en ensayos de ingestión en voluntarios jóvenes y saludables. En el tercer punto, son estimativas a partir de una base de datos limitada, referentes a epidemias. Y en el punto número 4, son estimativas de los peores casos. Debido a las diversas variables citadas, no puede usarse la dosis infectante directamente para caracterizar el riesgo de enfermedad, considerando los diferentes grupos y características de consumidores. Es importante considerar algunos microorganismos, como el Escherichia coli o el Clostridium botulinum y otros cuya presencia, independientemente del número, es suficiente para hacer que un alimento se vuelva potencialmente capaz de causar enfermedades. La cantidad necesaria para causar una respuesta clínica de la enfermedad en seres humanos adultos se demostró por varios microorganismos patógenos, con excepción del Shigella y Salmonella typhi. La dosis infectante parece ser necesariamente alta. Sin embargo, la contaminación de un alimento con niveles muy bajos puede causar enfermedades si el alimento es mal manipulado antes del consumo, o si el consumo es reiterado, o también si se destina a consumidores extremadamente sensibles, como los bebés prematuros. Aquí hablaremos sobre dos puntos, tales como las variables del parásito microorganismo y las variables del huésped. En primer lugar, de las variables del parásito microorganismos, tocaremos estos 6 puntos. Primero, la variabilidad de expresión génica de los diversos mecanismos patogénicos. En el segundo punto, está el potencial del microorganismo para causar daño. En el tercer punto, está interacción del organismo con el sustrato alimenticio y permanencia en el ambiente. En el punto número 4 está la sensibilidad del organismo al pH, acidez y otros factores. En el punto número 5 está la exclusividad inmunológica del organismo. Y por último, en el punto número 6 están las interacciones con otros organismos. En las variables del huésped está tanto la edad, el estado general de salud, el embarazo, el uso de medicamentos con o sin prescripción médica, los disturbios metabólicos y por último el alcoholismo, cirrosis y la hemocromatosis. Ahora hablaremos acerca de las enfermedades transmitidas por alimentos. Aquí, una brote de ETA es definida como un incidente en el que 2 o más personas presentan una enfermedad semejante después de la ingestión de un mismo alimento, y los análisis epidemiológicos apuntan al alimento como el origen de la enfermedad. Los brotes pueden involucrar numerosos diferenciados de casos, tal como un individuo afectado es lo que se entiende como caso. Un único caso de botulismo, envenenamiento químico o de una enfermedad que no se encuentre en el país puede ser suficiente para desencadenar acciones relativas a un brote epidémico. Debido a la gravedad de la enfermedad,
provocada por esos agentes. Además, es importante observar que pueden ocurrir casos aislados de enfermedades de origen alimentario. Los brotes y casos de ETA registrados representan apenas la punta del iceberg. La probabilidad de que un brote o caso se reconozca y notifique por las autoridades de salud depende, entre otros factores, de la comunicación de los consumidores, del relato de los médicos y de las actividades de vigilancia sanitaria de las secretarías municipales, departamentales y provinciales de salud. Aquí los alimentos involucrados con más frecuencia en las epidemias y casos de ETA son aquellos de origen animal. En el 48% de las epidemias ocurridas entre 1973 y 1987 en los EUA, donde se identificó el vehículo, los productos involucrados eran carne bovina, huevos, carne porcina, carne de aves, pescados, crustáceos, moluscos o productos lácteos. Para que ocurra una ETA, el patógeno o sus toxinas deben estar presentes en el alimento. Sin embargo, la sola presencia del patógeno no significa que la enfermedad ocurrirá en la mayoría de los casos de ETA. Aquí podemos citar unos cuantos puntos. El patógeno debe estar presente en cantidad suficiente como para causar una infección o para producir toxinas. En el segundo punto, el alimento debe ser capaz de sustentar el crecimiento de los patógenos, o sea, debe presentar características intrínsecas que favorezcan el desarrollo del agente. En el tercer punto, el alimento debe permanecer en la zona de peligro de temperatura durante tiempo suficiente como para que el organismo patógeno se multiplique y o produzca toxina. Otras condiciones extrínsecas deben prevalecer para que esta multiplicación y o producción de toxina sea favorecida. Debe ingerirse una porción suficiente del alimento contenido al agente para que la barrera de susceptibilidad del individuo sea sobrepasada. En este caso, las ETAs pueden clasificarse en infecciones, intoxicaciones o infecciones medidas por toxina. La infección transmitida por alimentos es una enfermedad que resulta de la ingestión de alimentos conteniendo microorganismos patógenos vivos, como el Salmonella, el Shigella, el virus de la hepatitis A, el Trichimela epiralis y otros. La intoxicación causada por alimento ocurre cuando las toxinas producidas por bacterias o mohos están presentes en el alimento ingerido o elemento químico en cantidades que afecten la salud. Las toxinas generalmente no poseen olor o sabor y son capaces de causar la enfermedad incluso después de la eliminación de los microorganismos. Aquí hablaremos acerca de la clasificación de los peligros. Los peligros se clasifican según su naturaleza, tal y como en esos tres: peligros biológicos, peligros químicos y los peligros físicos. En el primero de los peligros biológicos están las bacterias, los virus y parásitos patogénicos. Determinadas toxinas naturales, toxinas microbianas
y determinados metabólicos tóxicos de origen microbiano. En los peligros químicos están los pesticidas, herbicidas, los contaminantes tóxicos inorgánicos, los antibióticos, los promotores de crecimiento, los aditivos alimentarios tóxicos, los lubricantes y tintas, los desinfectantes, las microtoxinas, los ficotoxinas, el metil y el etilmercurio e histamina. Y por último, en los peligros físicos están los fragmentos de vidrio, metal, madera u otros objetos que puedan causar daño físico al consumidor. Ahora hablaremos acerca de la evaluación de la gravedad. En la evaluación de la gravedad no todos los microorganismos se clasifican de la misma manera. Al evaluar la gravedad de los síntomas que se desencadenan en el infectado, ese potencial o el tipo de peligro que un microbio presenta puede ser de moderado a grave, con todas las variaciones entre esos extremos. De esta manera, los peligros pueden clasificarse en 4 grupos, según su gravedad para la salud del ser humano, tal y como puede ser en un grupo en alta, moderada diseminación potencialmente extensa o baja, tal y como la diseminación limitada. En el primer lugar, que sea alta, están los efectos graves para la salud, con posibilidad de muerte. Generalmente, el afectado necesita de atención hospitalaria. Aquí pueden encontrar los 3 tipos: biológicos, químicos y físicos. En el primero, de biológico, está la toxina del Clostridium botulinum y entre otros. En los químicos está la contaminación directa de alimentos por sustancias químicas prohibidas o en concentraciones altas, determinados metales como las formas orgánicas del mercurio, metil y etilmercurio, o aditivos químicos que pueden causar una intoxicación grave, residuos de antibióticos como la penicilina u otro contaminante o sustancia química que pueden causar síntomas agudos y severos en individuos alérgicos ya sensibilizados. Y por último, en lo físico están los objetos extraños y fragmentos no deseados que pueden causar lesión o daño al consumidor, como piedras, vidrios, agujas, metales y objetos cortantes y perforantes, constituyendo un riesgo para la vida del consumidor. La gravedad de estos agentes depende de sus dimensiones y del tipo de consumidor. Por ejemplo, los bebés son afectados por fragmentos de vidrio relativamente pequeños que pueden resultar inocuos para el adulto sano. En el segundo punto, de moderada, tal y como diseminación potencialmente extensa. Aquí, la patogenicidad es menor y el grado de contaminación es menor. Los efectos pueden revertirse por atención médica y pueden incluir hospitalización. Generalmente, el afectado necesita de atención médica, solo en el orden involuntario. En lo biológico está el Escherichia coli esteropatogénicas, con excepción de la Escherichia coli O0-157H7. Y por último, en la baja, tal como la diseminación limitada, es la causa común de epidemias. Diseminación posterior rara o limitada. Provoca enfermedad cuando los alimentos ingeridos contienen gran cantidad de patógenos. En los biológicos está el Bacillus cereus
el Clostridium perfringens de tipo A y la toxina del Staphylococcus. La mayoría de los parásitos, por lo general. En lo químico, están las sustancias químicas permitidas en alimentos, que pueden causar reacciones moderadas, como somnolencia o alergias transitorias. Y en la evaluación de riesgos, el riesgo es la probabilidad o posibilidad de que un peligro no sea controlado en una etapa del proceso y afecte la inocuidad del alimento, lo que puede establecerse por medio de un análisis estadístico del desempeño de la respectiva etapa del proceso. La evaluación de riesgo debe contemplar la frecuencia con que ello ocurra en los consumidores y también su gravedad. Pese a que existen datos sobre la evaluación cuantitativa de riesgo de algunos peligros, su determinación numérica no siempre está disponible. La estimativa de riesgo es de preferencia cualitativa, obtenida por la combinación de experiencias, datos epidemiológicos locales o regionales e información bibliográfica específica. Los datos epidemiológicos son una herramienta importante para evaluar riesgos, porque indican cuáles productos vehiculan con mayor frecuencia los agentes peligrosos a la salud del consumidor. Por ejemplo, la relación entre los casos de botulismo y el consumo de vegetales en conserva es alta. Lo mismo se da entre el consumo de productos hechos con huevo e infecciones humanas por salmonela, esterilitis. Para realizarse una evaluación de riesgo, deben considerarse los siguientes datos, tales como los siguientes 5 puntos. En el primero está la revisión de los reclamos de clientes. En el segundo, la devolución de lotes o cargamentos. En el tercero están los resultados de análisis de laboratorio. En el cuarto, los datos de programas de vigilancia de agentes de ETA. Y por último, en el quinto, está la información de la ocurrencia de enfermedades en animales u otros hechos que puedan afectar la salud humana. Aquí, teniendo como base la definición de los peligros más importantes y una evaluación de riesgo detallada, es necesario un estudio específico del producto y del flujograma de su producción, objeto de un análisis de los peligros. Este análisis es específico para cada producto y línea de producción y debe ser revisado y vuelto a evaluar siempre que haya modificaciones en las materias primas usadas, en la formulación, en la técnica de preparación, en las condiciones de proceso, en el material de embalaje y en el uso esperado para el producto. Es importante destacar que para el mismo tipo de productos, los peligros y riesgos pueden variar debido a factores como fuentes diferentes de ingredientes y materia prima, pequeñas variaciones en la formulación, tipo de equipamiento usado y tiempo de duración del proceso o almacenaje, aparte de la experiencia y conocimiento de los operarios de la línea de producción. Resumiendo, un análisis de peligro puede dividirse en las siguientes etapas, tales como en el análisis detallado de los peligros posibles en la materia prima, también en la evaluación de las etapas del proceso y su influencia sobre un peligro y el aumento de riesgo, también en la observación in situ de las condiciones de procesamiento, también en la realización de análisis físicos, químicos y biológicos para recoger de datos que puedan orientar el análisis de peligros. Y por último, el análisis final de los resultados.
En este caso, el riesgo puede clasificarse en grados que varían de alto a moderado, bajo o insignificante. Esos datos pueden usarse para determinar correctamente los puntos críticos de control, el grado de vigilancia necesario y cualquier cambio en el proceso o en los ingredientes que pueda reducir la intensidad del peligro existente. En este caso están los peligros biológicos. En los peligros biológicos de origen alimentario incluyen organismos como bacterias, virus y parásitos. Estos organismos están frecuentemente asociados a manipuladores y productos crudos contaminados en un establecimiento. Varios de esos microorganismos están naturalmente presentes en el ambiente donde los alimentos se producen. Muchos son inactivados por la cocción y otros pueden controlarse con prácticas adecuadas de manipulación y almacenaje, tales como la higiene, temperatura, tiempo y otras prácticas. Las bacterias patogénicas generalmente son las causantes de ETA. Es normal encontrar células viables de esos microorganismos en gran parte de los alimentos crudos. El almacenaje y manipulación inadecuados de esos alimentos pueden determinar un número significativamente más grande de microorganismos antes de la cocción, poniendo en riesgo la inocuidad del alimento y la salud del consumidor. Pese a que los alimentos crudos ofrecen más riesgos, los cocidos también proveen un medio fértil para el crecimiento rápido de microorganismos, si no se manipulan y almacenan adecuadamente. Los virus pueden transmitirse al hombre a través del alimento, el agua u otras fuentes, y son incapaces de reproducirse fuera de una célula viva. De esa forma, no se multiplican ni sobreviven por largos periodos en los alimentos, siendo simplemente transportados por estos. Los parásitos generalmente son específicos para cada hospedante animal, incluyendo al hombre en su ciclo de vida. Las infecciones parasitarias están asociadas a productos mal cocidos o alimentos contaminantes listos para consumo. El congelamiento puede inactivar los parásitos encontrados en alimentos tradicionalmente consumidos crudos, tales como los marinados o parcialmente cocidos. Los hongos incluyen mohos y levaduras y pueden ser beneficios para el hombre cuando se usan en la producción de determinados alimentos, tales como el queso, el pan y la cerveza. Sin embargo, algunos hongos producen sustancias tóxicas o micotoxinas perjudiciales a la salud del hombre y de los animales. Lo referente a esas sustancias será tratado en la sección de peligros químicos, debido a su naturaleza química. Bueno, ahora hablaremos acerca de los peligros biológicos. Bueno, los peligros biológicos, como ya les había explicado anteriormente, los peligros biológicos de origen alimentario incluyen organismos como bacterias, virus y parásitos. Estos organismos están frecuentemente asociados a manipuladores y productos crudos contaminados en un establecimiento. Ahora hablaremos acerca de, en los productos biológicos también, los virus pueden transmitirse al hombre a través del alimento, el agua u otras fuentes, y son incapaces de producirse fuera de una célula viva. De esa forma, no se multiplican ni sobreviven por largos periodos en los alimentos, siendo simplemente transportados por estos. Y ahora en los peligros químicos, los contaminantes químicos
en alimentos pueden ocurrir naturalmente o ser adicionados durante el procesamiento. Compuestos químicos perjudiciales en altos niveles han sido asociados a casos agudos de ETA y pueden ser responsables de enfermedades crónicas. La contaminación química puede ocurrir en cualquier etapa de la producción o del procesamiento de los alimentos. Los peligros químicos incluyen los compuestos químicos que, cuando son consumidos en cantidades suficientes, pueden inhibir la absorción y o destruir nutrientes. Son carcinogénicos, mutagénicos o teratogénicos, o son tóxicos y pueden causar enfermedad severa e incluso la muerte debido a su efecto en el cuerpo humano. Algunas veces una sustancia venenosa presente en alimentos puede ser controlada, tal y como disminuida o a un riesgo mínimo, si se lava o cocina suficientemente dicho alimento. Mientras tanto, la mejor estrategia para el procesador es mantener las sustancias peligrosas fuera del alimento, comprando ingredientes y materias primas de proveedores controlados o conociendo las condiciones de producción, cosecha, procesamiento y almacenaje. Bueno, los compuestos químicos de interés para la salud. Los peligros para la salud del consumidor aumentan cuando no se controlan los compuestos químicos o se exceden las proporciones de uso recomendadas, tales como los aditivos alimentarios. El mayor grupo de compuestos químicos usado en el procesamiento de alimentos es la categoría de los aditivos alimentarios. Son todas las sustancias adicionadas intencionalmente en los alimentos, con el objetivo de modificar sus características físicas, químicas, biológicas o sensoriales, durante la fabricación, procesamiento, preparación, tratamiento, embalaje, acondicionamiento, almacenaje, transporte o manipulación. La adición de esas sustancias podrá resultar en que el propio aditivo o sus derivados se conviertan en un componente del alimento. Eso no incluye los contaminantes o sustancias nutritivas que se incorporan al alimento para mantenerlo o mejorar sus propiedades nutricionales. Ahora hablaremos acerca de los peligros físicos. Aquí, los objetos extraños en el alimento pueden causar enfermedades o lesiones. Esos peligros físicos son el resultado de contaminación y o prácticas deficientes en varios puntos de la cadena productiva, desde la cosecha hasta el consumidor, incluso dentro de un establecimiento donde se manipulan alimentos. Un estudio detallado sobre ese asunto presentó un análisis cuidadoso de 10.923 quejas de consumidores registradas en la FDA en un periodo de 12 meses. De esas quejas, 25%, lo que equivale a 2.726 casos, estaban asociados a objetos extraños en alimentos o bebidas, y el 14%, tal y como 387 casos, trataban de enfermedades o lesiones causadas por la ingesta de objetos extraños en alimentos o bebidas. La mayoría de las lesiones se refería a cortes o quemaduras en la boca y garganta, daños causados en los dientes o prótesis dentarias, o síntomas gastrointestinales. Aquí, los objetos extraños, por orden de frecuencia, fueron tanto vidrio, barro o espuma, metal, plástico, piedras, cristales o cápsulas, cáscaras, carozos, madera y papel. Las quejas relacionadas con objetos extraños provocando lesiones y enfermedades están más asociadas a gaseosas, alimentos para niños,
productos de panificación, productos a base de chocolate, cacao, frutas, cereales, vegetales y frutos de mar. La lesión por objetos duros puede causar problemas, si es lo suficientemente grave como para exigir atención médica u odontológica. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí acabamos el tema número 2 del Seminario de Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria, basada en la ISO 22000 del año 2005. Conmigo será hasta la siguiente en el tema número 3, el cual es las buenas prácticas de manufactura y sus prerequisitos. Muchas gracias.